en la cruz. Y vamos a leer brevemente en Juan. Vamos a ir al Evangelio de Juan capítulo 15, que es la base de la enseñanza que Dios me ha permitido transmitir. Juan capítulo 15. Vamos a ir entonces allí, a este hermoso evangelio, o libro, porque así lo llama el apóstol Juan, quien escribió. Lo llama este libro, se ha escrito con este propósito. Ahí en Juan 15, versículos 12 al 14, Jesús nos está diciendo: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Este hermoso mandamiento me gusta, hermano, y me da mucho ánimo, porque cuando Jesús dice como yo os he amado, yo creo que los apóstoles recordaron en ese momento, como nosotros también debemos de recordar, que Él nos amó por encima de cualquier pecado que nosotros tuviésemos. Entonces, cuando nosotros pensamos en el hermano o en la hermana que tenemos al lado, vamos a amarlo por encima de el pecado. Cuando Jesús dice, ámense como yo os he amado, es que nada nos puede impedir que amemos al hermano, porque más que un sentimiento, es una decisión. Y la decisión debe ir acompañada de misericordia, o sea, recordando que tanto él como yo soy pecador, que tanto como él como yo puedo tener mis propios errores y buscar la manera de ayudarnos. Por eso Jesús está diciendo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Entonces, ahora Dios hablaba de un ejercicio que como hijos o hijas de Dios debemos de hacer. Y el ejercicio mínimo comienza por qué tanto me preocupo yo por mi hermano o mi hermana. ¿Cuántas veces le llamo en la semana? Porque es que nos han enseñado, nos hemos enseñado, ¿sí?, a ser hermanos de cada 8 días, pero no hemos fomentado una verdadera amistad. Yo creo que a mi hermano Alejandro, no porque esté presente, le tocó vivir y compartir la verdadera amistad entre los jóvenes. Él fue una de las personas, no siendo yo tan menor que él, que nos motivaba a salir, que nos motivaba a hacer la... Los jóvenes de nuestra época tuvimos la oportunidad de ir a un parque, partir algunos deportes, y eso fue bastante bonito. Hoy hablaba con una persona aquí en el Carmen de Boral y le hacía ver y sentir la importancia de tener comunión los unos con los otros, de conocernos, porque es que cuando el Señor está diciendo que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos, yo creo que es ahí donde empezamos a conocernos como verdaderos amigos. Yo quiero enfocarla por el lado, vamos a ir a Hechos, por favor, capítulo 11. Y vamos a leer del versículo 19 en adelante. Estos dos grandes hombres de la fe, del amor, como lo va a expresar Lucas, quien escribe este libro, dice lo siguiente. Hechos 11, vamos a leerlo del 19 en adelante. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Hasta este momento decía yo en mi forma de charlar o decir las cosas que están egoístas. No estaban pensando en los gentiles. Su corazón aún no entendían, o su mente, que los gentiles también habían sido llamados a la salvación. Que ellos, o sea, nosotros estamos dentro de su plan de salvación. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. O sea, unos pocos se arriesgaron.
¿Por qué lo hicieron? Sabemos que es por voluntad de Dios. ¿Entendieron muy bien lo que estaban haciendo? Quizás no, porque ni la misma apóstol Pedro entendía que los judíos, que los gentiles, perdón, o los griegos como son llamados aquí, estaban en el plan de redención de Dios. ¿Ya? Dice, y a la mano del Señor estaba con él, y la mano del Señor, perdón, estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Es bueno o es importante notar cómo este hombre llamado Bernabé se había ganado la confianza de los hermanos en Jerusalén. La amistad, cuando yo soy un verdadero amigo, una verdadera amiga, lo primero que, o lo mínimo que hago, el efecto que hago en mi hermano o en mi hermana, es ganarme su confianza. La amistad debe producir confianza entre nosotros. Yo sé que a veces, por situaciones, creamos o crean en nosotros algunos hermanos o hermanas de desconfianza, pero aquellos que realmente son cristalinos, que son puros, que son sinceros, nunca podrán ser rechazados. Dice el versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque qué carácter o qué características tenía Bernabé. Dice que era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue añadida al Señor. Cuando nosotros encontramos en la iglesia hombres como Bernabé, debemos de alegrarnos, debemos de orar por ellos, de darle gracias a Dios por esos hombres. Y ojo, mi hermana Dina Quintanilla, que ya me está mirando feo, ustedes las mujeres también pueden ser verdaderas amigas, ¿ya? Y eso de que nos digamos las cosas no quiere decir que no somos amigos. Yo, hermana Quintanilla. Entonces, por favor, Amén, hermano. mucho ánimo, mi hermana. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Jesús le está hablando a sus discípulos, nadie tiene mayor amor que este. Ellos lo entendieron muy bien. No sé qué tanto la iglesia de Cristo lo ha entendido hoy, pero vamos a mirar una situación posterior más adelante. Dice que era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y que gran multitud fue añadida al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Yo no sé si ustedes, amados hermanos o hermanas que están escuchando este mensaje, recuerdan cuándo Bernabé conoció a Saulo o cuándo Saulo conoció a Bernabé. ¿Cuánto tiempo llevaban ellos de conocerse? Porque mire lo que dice la escritura. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. ¿Por qué tomó la decisión de buscar a Saulo? Si Saulo aún todavía era visto con miedo. Era el hombre que era señalado como el perseguidor de la iglesia. O sea, era una persona poco confiable. Yo realmente en mi caso, a mí me costaría trabajo, no sé a ustedes, confiar en un hombre como Saulo. Pueda que le haya comentado que se le apareció el Señor y que una cosa y otra, pero en mi incredulidad o en mi dureza de corazón, porque de pronto lo tengo aún por ese lado, a mí me hubiera sido difícil confiar en una persona como Pablo. Pero miren qué gran equipo hicieron estos dos hombres. Y eso tiene que ver, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por su amistad. O sea, Bernabé estuvo por encima de las murmuraciones, de las críticas, de los señalamientos que le hacían a Saulo. Por lo tanto, no sintió temor de irlo a buscar. Y lo buscó como uno de los mejores compañeros que puede tener uno en la iglesia de Cristo. Yo no sé cuántos compañeros tiene, por ejemplo, mi hermano Eduardo Estrada. Él pone una cara así muy seria, no sé. Mi hermanito Eduardo Estrada, ¿ya? Pero hermanos, hay que sonreírle a la vida. Pueda que nos hayan afectado y nos estén afectando, pero el gozo en Cristo no puede quitarnos la felicidad. Entonces, vuelvo y repito, no era fácil acercarse a una persona como Saulo con todos esos señalamientos, con todas esas críticas. No, no, este hombre es peligroso.
se está haciendo pasar por cristiano tal vez para acabar con toda la iglesia. Mire que ellos estaban huyendo, todavía estaban en persecución y Pablo fue uno de los que inició esta persecución, fue uno de los primeros en que dio muerte o el voto de muerte por Esteban. Entonces, hermanos, fomentar la amistad con una persona así no es tan fácil. Pero Bernabé superó esa etapa, ¿sí? Fue a buscar a Tarso, a Saulo, perdón, a Tarso a Saulo, y hallándolo le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, ¿qué hace o qué podemos hacer los verdaderos amigos? Limar asperezas si las hay, pero el propósito con el cual Jesús está hablando es que si usted y yo, porque esa es una promesa de Jesús allá en Mateo 18, si dos o tres se ponen de acuerdo y le piden al Señor para hacer algo, Él los va a bendecir. Aquí está bendiciendo a estos hermanos que llegaron allí a Antioquía, luego a Bernabé y luego a Saulo, que posteriormente es llamado Pablo. Entonces, una verdadera amistad va a traer bendición a la iglesia. Una verdadera amistad va a fomentar la salvación de las almas. Y quien no piense en esto, le va a ser muy difícil tener un verdadero amigo o una verdadera amiga. Ahí en Mateo capítulo 11, porque yo creo que ellos lo aprendieron de Jesús como nosotros lo debemos de aprender de Jesús. En Mateo capítulo 11, cuando Jesús está hablando de Juan el Bautista y está hablando de él como maestro, como enviado de Dios, como profeta de Dios, como hombre de Dios, más que como hijo de Dios, porque él aquí no se había identificado ni se quería identificar todavía como hijo de Dios, como el ungido, más bien decía y pedía a sus discípulos que callaran, que no hicieran bulla porque todavía no era el tiempo de él. No sé exactamente cuánto tiempo pasó cuando Jesús dijo esto y después ya se dio a conocer, y no es que se esté contradiciendo ni haya contradicción en los evangelistas o quienes escribieron estos libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino que así fue que Cristo hizo desarrollar su ministerio. Entonces ahí en Mateo capítulo 11 viene diciendo el Señor, dice el versículo 19, vamos a leerlo, dice, o vamos a leerlo del 15 para que entendamos el diálogo que está teniendo Jesús con sus oyentes, dice, el que tiene oídos para oír, oye, o sea, quien quiera entender y quien quiera aprender, quien esté dispuesto a ser enseñado, preste atención. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Yo sé que a veces es maluco o aburrido que nos comparen con otra persona, y más cuando la persona no ha hecho o está haciendo cosas buenas. Pero el Señor dice, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Pero vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces, estamos viendo a un Juan el Bautista que quizás no se relacionó mucho con las personas, vivía en el monte, un día allá en su monte, alejado de la sociedad, digámoslo así, pero no porque Dios se lo haya mandado, sino porque era su forma de vida. Ya, él salía, predicaba y volvía a su encierro con Dios, me imagino yo. Y vino Jesús, que sí comía, que sí bebía, y que era amigo de pecadores y de ladrones y de todo esto, y decían, demonio tiene. Entonces, así como Jesús no le dio la espalda a ningún ser humano, y hasta el día de hoy estoy seguro que no le quiere dar la espalda a nadie, ¿quién soy yo para darle la espalda a un hombre como Saulo? Podría haber pensado Bernabé. Y es lo que nosotros tenemos que pensar. No podemos darle
la espalda a ningún hermano o hermana por más mala fama que él o ella tenga, a no ser que realmente estemos viendo que está haciendo un daño a la iglesia, ¿sí? O que puede perjudicar o dañarnos a nosotros, ya sea en lo moral, en lo espiritual, ya, o en la doctrina. Ya es muy diferente. Entonces tenemos a Jesús diciendo que vuelvo y lo leo, porque es que me encanta ese pedacito, ¿sí? Que la sabiduría es justificada por sus hijos. Porque ahí en Lucas, capítulo 19, vamos a ir a Lucas 19, una cita muy conocida, pero me gusta repasar esto, hermanos, porque realmente a veces nosotros, no sé si es por falta de fe o no sé, porque también el Señor nos manda a ser prudentes, pero más que falta de fe o más que falta o el ser prudentes es cómo sé yo que Dios puede hacer de un gran pecador un gran servidor en la iglesia de Cristo. Y eso pasó con Zaqueo. Todos conocemos bien la historia. Jesús está pasando allí por Jericó, hace que este hombre baje de su árbol y va y posa en su casa esa noche. Versículo 6, Jesús le está diciendo, o él está diciendo Lucas el escritor, él descendió a prisa y le recibió con gozo. Versículo 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, versículo 8, dijo al Señor, he aquí, Señor. Recuerden que esta palabra curios en el idioma original en que se escribió le está diciendo amo, mi dueño. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo por cuadruplicado. Entonces yo entendía Mateo 11:19, que la sabiduría justificada por sus hijos, porque Jesús le está diciendo a este pecador que era rechazado, no solamente por ser cobrador de impuestos, sino por también ser ladrón, no solamente por haberse vendido al gobierno o torcidos, como dicen aquí en Medellín, sino que también fue rechazado porque se contaminó con los gentiles. Recordemos en Hechos 10 lo que Pedro expresa en la época de Jesús, de que para ellos era abominable, abominación, entrar en casa de un gentil, porque los gentiles eran vistos como perros, como animales, como personas que ante Dios no tenían ningún valor, ¿ya? Solamente el valor de la misericordia. Si les podían ayudar, ojalá de lejitos, porque eso lo pidió el Señor allá cuando da la orden del diezmo, de ayudar aún a los extranjeros, pero entre ellos los hacían circuncidar. Entonces acá Jesús está diciendo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Yo vengo diciéndole a mis hermanos y a mis hermanas aquí que tenemos que tratar de fomentar la amistad a aquellas personas que no conocen al Señor, que si solamente nos acercamos a ellos o a ellas para darles una predicación o un sermón y pico y chavo. Creo que estamos siendo muy fríos. Creo que no estamos siendo tan concisos como lo fue Jesucristo. Miremos la relación de amistad que él quiso fomentar con la samaritana. Él empezó pidiéndole agua. Realmente tenía sed, pero era difícil la situación entre los judíos y los samaritanos. Ellos no se podían hablar, no se podían ver. Muchos de ellos, en su mayoría, pues comenta la historia que le daban la vuelta para no tener que pasar por Samaria. Y Jesús vino a romper todos esos obstáculos que nosotros los hombres hemos puesto. ¿Ya? Porque ni siquiera el pecado del hombre o de la mujer puede quitar de nosotros el deseo de brindarle nuestra amistad. A Jesucristo, el pecador o quien pecaba, nunca le fue obstáculo para brindarle su amistad. Aún a Judas,
El día que lo fue a entregar, que le dio su beso, él le dijo, amigo, con un beso vendes a tu maestro. Él nunca lo vio como un enemigo. Hermanos, y nosotros somos invitados a imitar a Jesús. Nosotros somos invitados a seguir todo el ejemplo y toda la enseñanza de Jesús. Aquí usted y yo no podemos poner ninguna excusa. Es que me dijo, no me dijo, me hizo, no me hizo. La amistad, cuando viene de Dios, va a estar por encima de lo que yo soy o de lo que yo pienso, de lo que yo creo. ¿Ya? Y no estoy diciendo, vuelvo y lo repito, que es aceptar al hombre o a la mujer con su pecado y no corregirlo, o que no nos corrijan a nosotros. Ahí mismo en Romanos, capítulo 5, decía el apóstol Pablo, quien entendió la misericordia del Señor, quien vivió la misericordia del Señor, nos está diciendo por medio de su experiencia propia y por medio, lógicamente, que del Espíritu Santo, está diciendo él en el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno usara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por eso seremos salvos de la ira. Versículo 10, que es al que quería llegar en esta noche. Porque si siendo sus enemigos, o porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es allí entonces donde podemos entender, hermano y hermana, cuando Jesús mismo dice, orad por vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan. ¿Ustedes creen que Jesucristo no lo hizo? Lo estamos haciendo nosotros. Porque a veces es más lo que nos quejamos. Y eso lo vengo recalcando mucho aquí en el sermón de orar, que lo que oramos por aquel hermano o hermana que posiblemente me ofendió. Y lo triste de todas estas cosas es que a veces no reconocemos nuestros pecados. Y rompemos una amistad que Cristo quiere que usted y yo tengamos. Y por eso he repetido, estoy repitiendo, Juan 15:12. Ámense los unos a los otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó el Señor? Siendo pecadores, siendo desobedientes, siendo rebeldes, siendo necios, siendo tercos. Porque nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Un hombre y una mujer, aunque peque contra mí, aunque peque contra usted, no puede dejar de ser nuestro amigo. A no ser que ese hombre o esa mujer renuncie realmente al cristianismo, renuncie a Cristo y se entregue al pecado. Mas, sin embargo, el Señor nos dice que hay que orar por ellos. Mas, sin embargo, el Señor nos dice que tenemos que buscar la manera de rescatarlo. ¿Qué no hizo Jesús por rescatarlo usted y por rescatarme a mí? ¿Qué estoy haciendo yo por rescatar a aquellos hombres o mujeres que fueron mis amigos? En estos días le comentaba a mi hermano Alejandro allí, estuve 2 años detrás de una persona que fue muy consagrado fiel a la iglesia, pero que nadie en este mundo está libre de ser atacado por Satanás y ha regresado. Se está reuniendo en Itagüí. Ahí está, contenta, dichosa de haber vuelto al Señor. Porque hermanos, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y para eso requerimos mínimo 3 cosas. La primera, y pienso yo, por lo que la Biblia me muestra, es nunca dejar de orar por esa persona. A no ser que ya no existe, porque ¿quién va a orar por los muertos? Eso fue una mala enseñanza que nos dieron por ahí. Lo segundo,
dentro de lo importante es visitarla. En estos días le preguntaban aquí al hermano Luis Cepeda que cómo entendía él lo que no tire las perlas a los cerdos y estas cosas. Y él simplemente dio una opinión, dijo, pues, hasta donde yo entiendo este pasaje, es cuando esa persona realmente reniegue de Jesús, rechace a Jesús. Pero mientras abra su puerta, yo no lo voy a abandonar, decía él. Nosotros no podemos abandonar a nuestros amigos, si ya, y más, perdón, cuando ya son mis hermanos en Cristo o mis hermanas en Cristo. La iglesia, y creo que mi hermano Néstor ha insistido mucho en esto, cuando estaba hablando de la disciplina, tiene que insistir o debemos de insistir en la palabra restauración. Hermanos, cuando Cristo está diciendo, y nadie tiene mayor amor que este que uno ponga la vida por sus amigos. Mire que aun siendo enemigos, Él murió por usted y por mí. Y nosotros también tenemos que morir. ¿Sabe a qué tenemos que morir para que haya una verdadera amistad entre nosotros? Al orgullo, a la soberbia, a la envidia, quizás a la indiferencia y a otros pecados que no permiten que tengamos una verdadera comunión entre nosotros como hijos de Dios. Pero Jesús aquí, en ese Evangelio de Juan capítulo 15, está hablando de la amistad. Y la amistad tiene que tener dos bases, que la vamos a ver en una de las cartas de Juan. Pero hasta aquí, amado hermano y hermana, creo que, o espero que me esté dando a entender en cuanto a lo que Jesús nos está mostrando. Si realmente, porque ¿qué dice el versículo 14? Y ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. Y Jesús nos está mandando a amarnos. Jesús nos está mandando a fomentar la amistad, aún brindarle la amistad a aquellos hombres y mujeres que no son hijos de Dios, que no son hijas de Dios. Hay que abrir puertas, no hay que cerrarlas. Pero cuando yo me lleno de orgullo, o como estaba hablando ahorita con mi hermana Alba aquí en el Carmen de Boral, que uno de los grandes problemas a veces que se presentan entre algunos hermanos y hermanas es cuando nos creemos más espirituales que los otros. Y muy bueno uno sentirse espiritual y ojalá le salga la aureola y la salita y comience a volar. Pero si yo llego a menospreciar a mi hermano o a mi hermana, a señalarlo como que él es más pecador que yo o ella es más pecadora que yo, hermano, ahí comienza a entrar un conflicto. ¿Recuerdan cuando Jesús mandó allá a los 72 que llegaron llenos de gozo y decían, uy, Señor, hasta los demonios se nos sujetan? Y Jesús solamente les dijo, no os gloriéis de que los demonios se sujeten, sino gloriaos en que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y cuando el Señor, por medio del Espíritu Santo, le dice a Pablo a la iglesia en Éfeso, en la carta a Timoteo, no un neófito para que no caiga en descrédito el lazo del diablo, Jesús le está diciendo a ellos, cuando llegaron llenos de gozo, Señor, hasta los demonios se sujetan, Jesús dijo, ojo, porque yo vi a Satanás caer como un rayo. ¿Cuánto se demora en caer un rayo? En un abrir y cerrar de ojos. Satanás se sintió el mejor de todos, tanto que quiso quitarle el lugar a Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que cuidarnos de esas actitudes. Siempre he luchado y hasta el último día lucharé contra esa mala actitud, porque no es correcto, no es lo mejor, si realmente yo quiero fomentar una verdadera amistad. Jesús lo invita a usted, me invita a mí, nos invita a nosotros a mirar a los demás como superiores a nosotros mismos, realmente con respeto. Y Jesús nos pide, traten a los demás como a usted le gustaría ser tratado. Cuando yo soy ofensivo o hiriente, simplemente estoy diciendo soy más importante que usted, o simplemente estoy mostrando que tengo muy poquito de Dios. Por eso, hermanos, fomentar la amistad como hijos o hijas de Dios es lo que hicieron los apóstoles. Ahí vamos a ir
a la segunda y tercera carta de Juan, y en esto es que debemos de gozarnos siempre. Decía el apóstol Juan, ahí vamos a leerlo en la tercera carta muy bien. En la tercera carta Juan decía, y hablaba con uno de los ancianos. Recordemos que Juan ya también estaba anciano. Dice Juan, versículo 1 de la tercera carta de Juan. El anciano Agallo, el amado a quien amo en la verdad. Ustedes saben que este término en el idioma en que escribo dice dentro de la verdad o conforme a la verdad. ¿De cuál verdad está hablando Cristo? ¿De cuál amor está hablando Cristo? Del amor que supera tu pecado y mi pecado. Del amor que nos invita a nunca dejar de amar a aquella persona y más si es mi hermano o mi hermana en Cristo, así me haya dicho o hecho. Entonces, dice, y vuelvo y leo, el anciano Agallo, el amado a quien amo en la verdad. ¿Qué sostuvo el amor de Jesús? Su sinceridad y su verdad. Jesús no ocultó lo que él era. Jesús no necesitó colocarse una máscara, ¿sí? Ponerse un antifaz para mostrar lo que él no era. Jesús se mostró tal y como él era. Cuando un hermano o una hermana se muestra tal y como es lo que yo me atrevo a decir, es un hombre y una mujer transparente. Pero si actuamos delante de un hermano de una forma y delante del otro de otra forma, no se está fomentando una verdadera amistad. Decía el apóstol Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y la verdad, hermanos, no solamente conocer el Evangelio, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. La verdad tiene que ver mucho con lo que Cristo les dijo a ellos en Juan capítulo 15. Ámense los unos a los otros como yo os he amado, porque nadie tiene más amor que este que uno ponga la vida por sus amigos. Si usted y yo estamos viviendo ese amor de Dios y esa verdad de Jesús, lo mínimo, vuelvo y repito, que podemos hacer por un hermano o una hermana es orar siempre por él o por ella. Lo segundo, visitarlas. Créanme que sí lo podemos hacer. Pueda que se nos dificulte un poco. Yo no estoy diciendo que todo es color de rosa y que el carro está ahí en la esquina esperándonos. Especialmente en Colombia, pues para los que no tienen transporte o a veces no tenemos medio de transportarnos a ciertos lugares. Pero hermanos, ¿de a dónde se transportó el Señor? Claro que lo puedo hacer. Bajó del cielo a la tierra para decirle a usted, para decirme a mí, cómo hemos de amarnos y qué tan importante es fomentar la amistad entre los hermanos. En estos días yo veía a mi hermano Jesús Otolongo, a Daniel Ayuni y a Alejandro en el mismo vehículo, unidos para salir a predicar el Evangelio. Llámese Plan Jericó, como se llame, pero hermanos tenemos que unirnos para el bien y nunca para el mal. Los verdaderos amigos de Dios y las verdaderas amigas de Dios es lo mínimo que tenemos que fomentarnos entre nosotros. Entonces, dice el apóstol Pablo, perdón Juan, finalizando esta carta, versículo 13. Yo tenía muchas cosas que escribir, perdón, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verlo en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular.
Cuando Dios me permitió leer esta carta, hermanos, créanme que me enamoré mucho de esta parte. Me enamoré mucho, aunque fueron pocos los hermanos que se trataban como amigos y que se sentían como amigos o amigas. Yo decía, Señor, realmente tú fomentaste la amistad. Tu espíritu es un espíritu de amistad. Allá cuando leemos en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermano, la mejor forma de fomentar la paz es fomentando la amistad. Al menos así lo he podido entender o Dios me ha permitido entender. No sé si ustedes tengan algo para decir al respecto, pero es lo que el Señor me muestra a través de la Escritura. Allá mismo en el libro de los Proverbios dice la Escritura, hablando del tema de los amigos. Dice el Señor, y me gusta esta parte también, que el que tiene amigos ha de mostrarse amigos y que amigos hay más unido que un hermano. Y es lo que vivió la iglesia de Cristo en el primer siglo. Quise tomar la amistad entre Bernabé y Saulo, porque más adelante ellos tuvieron una discusión muy fuerte por causa de una conducta de uno de estos varones que le acompañó y le dejó. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que aunque seamos buenos amigos y verdaderos amigos, podemos tener nuestros encontrones, diría yo. No vamos a llegar a tener un acuerdo en el momento, pero esa amistad no se rompió. Se llevó un tiempo. No sabemos exactamente si 1 año, 2 años, qué sé yo, mientras hicieron ese recorrido, pero con el tiempo se reencontró Bernabé, se reencontró Marcos, y parece que Bernabé hubiera partido de esta vida primero que Saulo o que Pablo, porque no es mencionado después de estas cosas, pero Pablo siguió utilizando mucho a Juan Marcos. Juan Marcos fue de gran ayuda. Juan Marcos entendió, ¿sí? Que con los amigos hay que correr riesgos, que a los amigos no se abandonan, que los amigos hay que estar con ellos en las buenas y en las malas. Pablo se sintió traicionado, o más bien diría yo, se desilusionó. Era un hombre joven y fuerte, posiblemente como era Juan Marcos, pero que le faltaba más valor. Quizás usted y yo también tengamos amigos o amigas así en la iglesia, que les falte valor, que no son tan fuertes en la fe o en el amor como usted y yo lo podemos ser o muchos lo pueden ser. Pero hermanos, eso no impide que el mandamiento de Dios se haga realidad en la iglesia de Cristo, se haga realidad en la congregación a la cual usted asiste y que hagamos realidad en nuestras congregaciones esta amistad. Es la invitación que de pronto, tomando notas breves de lo que había enseñado días anteriores, los motivo a eso, mis amados hermanos. Sigamos sembrando la semilla de la amistad, porque vuelvo y lo repito, lo que más necesita la iglesia de Cristo hoy es que haya entre nosotros una verdadera amistad, que esté basada en el amor y en la verdad de Dios, no en tu propio amor ni en tu propia verdad, sino en el amor de Dios y en la verdad de Dios. Reconozcamos nuestros errores, si los hemos cometido, y el mundo, hermanos, no necesita de hombres o mujeres religiosas. El mundo necesita ver en nosotros un amigo como Jesús, un amigo dispuesto a ayudarnos, un amigo dispuesto a perdonarnos, un amigo dispuesto a dar lo mejor de su vida con tal de que otros salgan adelante. En el nombre de Cristo, mis hermanos, les comparto este mensaje con mucho amor, con mucho respeto. Dios los bendiga y muchas gracias. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias.